Bien, bendiciones, buenos días. ¿Cómo seguimos después de esto? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente ahora? Bien. Dios me lo bendiga mucho. Bueno, vamos a ir al libro de Juan. En el capítulo 17. Ahí habla de la oración que hizo Jesús por sus discípulos. Sí, pero anteriormente Jesús había estado enseñándole a los discípulos. Así que primero los enseñó y después oró por ellos, ¿sí? Una vez que Jesús terminó la enseñanza, se dispuso a orar. Y esta es la oración más larga que está registrada de Jesús, ¿sí? La oración más larga. Durante, por lo pronto, su ministerio acá en la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Y la vamos a leer. Juan 17. Dice así. ¿Voy? ¿Lo tienen? El AB abajo. AB abajo, es. A ver de nuevo. Capaz que lo apagaste. Ahí bien. Ahí está. Bueno, Juan 17:1 dice: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, o sea, a Él, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has enviado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. En el 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En el 17 dice: Ay, Señor, en el nombre de Jesús, si es un incendio, Padre amado, pon tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. En el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta oración es larga, sí, pero es la oración que hizo Jesús. Una vez terminado de enseñarle a los discípulos, comenzó a orar por ellos. ¿Sí? Vamos a hacer una oración cortita. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar la gloria primeramente, Señor, por lo que tú eres, Padre amado, pero por tu palabra, Señor amado, y por aquellas personas que obedecieron, Señor, a dejar escrita cada una de las cosas en este libro, Padre amado, donde contiene la verdad, donde contiene, Señor, tu amor, donde está tu guía, Señor amado, y donde está todo aquello que nosotros debemos y tenemos que saber para poder caminar en rectitud. Padre, te queremos dar la gloria, Señor amado, y queremos que nuestros oídos se puedan abrir, Señor, para escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bien. Desde hace siglos, ¿sí?, esta oración se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, ¿sí? Y tiene algunas similitudes con las oraciones que hacían los sumos sacerdotes en aquel momento. Bien, no sé, capaz que dentro de la Iglesia Católica por ahí hay algunos rezagos de estas oraciones que son habitualmente las que los adoptaron, ¿sí? Las cosas estructuradas como el Padre Nuestro y todo eso que fueron quedando como con un formato solo y de ahí no se movieron más, ¿no? Nosotros venimos a ser los rebeldes, los que cambiamos todo, cambiamos las palabras, decimos una cosa para atrás, otra para adelante, pero Dios nos escucha también. Amén. ¿A usted lo escucha el Señor? Entonces, dice así, primeramente, Jesús oró por sí mismo, ¿bien? Y esto no es parte de un egoísmo, esto es parte de Él presentándose como el Hijo de Dios, ¿sí? Él dice así, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo se glorifique a ti. Primeramente Jesús, pero no por orgullo, sino para glorificar al Padre que estaba en Él y Él en el Padre. Parece un entrevero, pero no es. Jesús en mí y en el Padre, y yo en Jesús y en el Padre. Bien, esta oración marcó el final de una etapa, ¿sí? Y el comienzo de otra etapa, porque no nos podemos olvidar de que Jesús se ofrece en la cruz, ¿sí?, como sacrificio por los pecados, después resucita, asciende al cielo, donde es recibido ya por Él, por el Padre. Entonces esta oración sirve como una introducción al sacrificio de Jesús. Hay una decisión que Jesús tomó de serle obediente a Dios, pero primeramente hubo una oración previa. ¿Me va siguiendo? Entonces, antes de cada etapa importante y antes de cada paso importante que Jesús iba a dar, Él oró. Vamos a ir a Lucas 3:21. Lucas 3:21. Acá fue cuando Él se fue a bautizar. Dice la palabra, ¿lo tienen? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando,
¿Quién? ¿El pueblo? No, Jesús. Y orando, el cielo se abrió. Antes de la decisión de bautizarse, antes de dar el paso de bautismo, oró. ¿Qué oró? El Padre y Él lo sabe. Voy a ir a Marcos 1:35. Al comenzar el ministerio público, ¿sí? Cuando Él comenzaba a predicar afuera, cuando Él comenzaba a predicarle a otros, ¿sí? Buscaba ciertos lugares como lugares desiertos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí? El título de esta parte es Jesús recorre Galilea. Entonces, antes de hacer un recorrido por el lugar donde Él iba a estar, oró. ¿Qué oró? No lo sabemos. No está escrito acá. Bien. Antes de elegir a los 12 apóstoles, se fue a orar. Lucas 6:12. (6:18) 12. 6:12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de tomar una decisión importante, antes de dar un paso, de una elección, de como autoridad tomar una decisión, pasó la noche orando. ¿Qué oró? No lo sabemos. Pero oró toda la noche. Bien. Lucas 9:29. Mientras estaba ocupado en la oración, tuvo lugar la transfiguración. 9:29. Vamos a ir al 28 primero. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Qué oró? No lo sabemos. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Otra oración que está así, está escrita. En la mayoría de las ocasiones, sí, en la mayoría de los pasajes que vimos, no se registran las oraciones de Jesús. No se registra qué es lo que decía, no se registra cómo lo oraba, pero sí sabemos que se iba a ciertos lugares, a los montes, a lugares desiertos, a lugares altos, para poder orar. ¿Sí? Pero en este caso y en esta oración, Dios sí quiso que supiésemos qué era lo que Jesús oraba por los suyos, por sus discípulos, por los que iban a quedar después que Él se fuera. Hay una oración extensa, no sé cuántos minutos fueron de oración. Creo que a veces uno mira el reloj y dice: qué poquito que oré. Y capaz que se desplayó y dijo un montón de cosas y no son los minutos. Es la oración. Entonces, acá se nos permite escuchar la conversación de Dios
con el Padre, con el Hijo, perdón, y del Hijo con el Padre. Y es una de las pocas veces, o sea, los judíos en aquel momento no tenían la costumbre de llamarlo a Dios Padre. En aquella época era Yahvé, era Jehová. No había una costumbre de decirle Padre, no lo veían como Padre al Padre, a Dios. Para nosotros hoy es mucho más sencillo decirle a Dios Padre, llamarlo a Dios Padre. ¿Por qué? Primero me imagino yo que porque lo sentimos un poquito así, ¿no? Tal vez otro es una costumbre que tenemos de escucharlo. O tal vez otros es que hicimos lo mismo que Jesús y adoptamos la misma manera de orar que Jesús, de llamarlo a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios era su Padre. Y como dice acá, Él lo conoció y lo tuvo desde antes de la fundación del mundo. ¿Y a quién más lo tuvo así? A mí, a usted. ¿Bien? Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir que estamos como entrando en un terreno santo. Yo estoy entrando en una oración, no voy a decir íntima, pero sí voy a decir entre Él, el Hijo, y el gran yo soy, que es el Padre. Entonces Jesús dice, Padre, la hora ha llegado. Y ahí ya es como que Él a mí me da la sensación, ofrece su cuerpo. Y ya le dice, papá, yo acá ya estoy. Esto ya está pronto. Cuando escuchamos orar a una persona, a veces aprendemos mucho de la relación de esa persona con Dios, ¿no? Y en este caso aprendemos de la relación de Jesús con Dios y con la admiración que Él tenía. Bien, en primer lugar, en pocas horas iba a comenzar el proceso del arresto, porque pasadito esto, comienza el arresto de Él, ¿sí? Entonces en pocas horas iba a continuar continuados sucesos de tristeza, de llanto, de dolor, de castigos, de culpas y de todos los pecados del mundo sobre el cuerpo de Jesús. Previo a eso, Jesús ora. ¿Bien? Él ora por él mismo y por la obra que se disponía a realizar, ¿sí? Él está preocupado por glorificar al Padre. ¿Y cómo lo dice? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sí? Entonces, acá podría estar diciendo que Jesús capaz que estaba un poco triste, pero hay una satisfacción en Él, cuando Él está orando, de dejarle en claro a Dios que Él lo quiere glorificar al Padre. ¿Me va siguiendo? En segundo lugar, ora por los discípulos, ¿sí? Por aquellos que han creído en Él y que tienen la misma causa y la misma obra que Jesús a realizar. ¿Quiénes son los discípulos? Los que estaban con Él y los que seguimos después, ¿sí? La oración de Él consiste en encomendarlos al cuidado del Padre Celestial. ¿Qué dice? He manifestado tu nombre en el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente de ti. Voy a ir al 15, donde dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la oración que Jesús le estaba pidiendo a Dios, a su Padre y a tu Padre y a mi Padre, para que nos guardase del mundo. Imagínense el Hijo
con toda la gloria y la majestad que ya tiene en sí, pidiéndole a otro ser mucho más majestuoso y más grande y que está por encima de todo que lo guarde a usted. La importancia que nosotros tenemos para Dios no es chiquita. Y esto se lo voy a seguir diciendo siempre. Hay una importancia y una especialidad en cada uno de nosotros que nos hace, valga la redundancia, especiales para Dios. Desde los más chiquititos hasta los más grandes. En tercer lugar, ora también por aquellos que habrían de creer en Él por medio de la palabra de los primeros discípulos. Oraba por toda la tarea que los discípulos tenían por adelante. Dios no les dijo, Señor, dales la heladera llena. Jesús no les dijo, Señor, que no les falte la ropa. Entiéndame que esto no es lo que yo les quiero decir, que no sea importante. Sino que la prioridad de Jesús antes de irse era dejar en claro qué era lo importante para Él, qué era lo importante para el discípulo y qué era lo primero que teníamos que hacer. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando ora por aquellos que habrían de creer en Él por medio de la palabra de los primeros discípulos, aparece en el versículo 20, del 20 al 26. Vamos a leer algunos nada más. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ustedes pues léala, ¿no? Pero hay una parte donde Jesús dice, yo te pido por ellos, no por los del mundo. Yo te voy a pedir por mis discípulos, por los que son míos, por los que vos me diste, por los que eran tuyos, pero ahora son míos. Me los diste a mí, dice Jesús. Y yo, en cuanto vos me los diste, yo los comencé a enseñar y les comencé a contar cosas. Y les hablé en parábolas, y les hablé claro, y les grité un poco, y les dije todo lo que tenían que hacer. Pero la tarea de ellos ahora es a hablar a todos los demás. Entonces también vamos a orar por ellos otros, por aquellos que no creen en mí, pero van a creer. Jesús no desecha a nadie. Cuando el mundo dice, ¿y por qué las cosas que pasan? ¿Y por qué los males que tiene el mundo? ¿Y por qué hay las guerras? ¿Y por qué la hambruna? Y todo eso siempre se lo atribuyen a Dios. Y a veces uno se pregunta, hay una cuota de escepticismo en cada uno, y pregunta, medio suavecito, le pregunta al Señor como para no ofenderlo. ¿Y acá qué pasa, Señor? ¿Y por qué pasa esto? Pero el mundo nos quiere hacer creer que después del hombre haber destruido el mundo, el que tiene que venir como Superman a salvarlo es Dios. Y la tarea del mundo es del mundo. El hombre en el mundo destruye al mundo. Y acuérdense que usted tiene una nueva humanidad. Hablábamos de una nueva sociedad hace poco. Que eso nuevo que yo tengo es lo que va a tratar de ayudar y de salvar al mundo. ¿Lo entreveré o me siguió? Amén. En cuanto a las peticiones que Jesús hace, ¿sí? Por ejemplo, no lo voy a hacer leer los capítulos, se lo voy a detallar como lo detallamos acá. Que sean guardados del mal. Estas son peticiones de Jesús. Señor, yo a veces no te pido nada, pero pídalo. Pida esto, que es espiritual, que sean guardados del mal, que sean perfectos en la unidad, que tengan gozo en Cristo cumplido en ellos. Esto pedía Jesús, que tengan gozo cumplido en ellos, que sean santificados por la palabra, que por medio del testimonio de sus discípulos el mundo crea. ¿Esto nos pidió Jesús? No. Esto le oró Jesús a Dios para nosotros. Que por medio de nuestro testimonio el mundo crea.
que estén en el cielo justamente con Cristo y puedan contemplar su gloria divina. Y esta es la parte más especial, donde Jesús dice, bueno, cuando termine la obra y cuando ellos ya caduquen y cuando ya, iba a decir un chiste, pero estamos demasiado serios, cuando ya el tiempo termine, que vengan conmigo a participar de la gloria conmigo. Jesús te espera para participar de la gloria, después de hacer un gran trabajo. Hay un trabajo muy importante, muy arduo, muy cansador, demandante, que es esto que Jesús nos deja: predicar el Evangelio. Y tal vez todas las prédicas del domingo terminen siendo lo mismo: predicar el Evangelio. Pero porque Jesús me pide que lo haga, y Jesús le oró al Padre para que mientras yo predico el Evangelio, el mal no me acontezca. Y para que mientras yo predico el Evangelio, pueda ir caminando, sorteando obstáculos de la mejor manera. Y mientras predico el Evangelio y va llegando el final de la línea de vida, yo vaya sabiendo cada vez más que en ese término de la línea de mi vida voy a estar en la gloria con Jesús. Amén. ¿Cómo podemos comprobar todas las peticiones? ¿Sí? ¿Cómo podemos comprobar todo esto? Leyéndolo. Y usted le va a decir al Señor: Señor, yo quiero entender un poco más esto. Quiero entender un poco más la oración de Jesús. La voy a leer y la voy a leer. ¿Y qué quiere decir acá? ¿Y qué quiso decir Jesús acá? Y no se olvide que todo lo que Jesús le pidió acá fue espiritual, que no quiere decir que lo material no venga. Pero Jesús se ocupó de lo espiritual primero. ¿Por qué? Porque tenía que partir, tenía que irse y tenía que dejar una orden. Entonces lo primero y principal es lo espiritual, después viene todo lo demás. Acuérdese de eso. Hay una pirámide, ¿sí? Que lo primero y principal es Dios. ¿Dios qué es? Dios es espíritu. ¿Qué va primero? Lo espiritual. Primero oro, después desayuno. No desayuno y después oro. Parece una pavada. Pero si yo le hago el orden que Jesús, de acuerdo a la oración de Jesús, primero oro, después tomo el café. Cámbialo, mañana cámbialo, ¿sí? Y termine de almorzar, cuando vaya a sestear, después meriende, cene. Después que cena, ore. No cene a lo último y se acueste. No. Esto no es una regla, esto es algo que se me está ocurriendo en este momento. ¿Está? Lo espiritual es lo más importante. Y a las 3 de la mañana, si el Señor lo levanta, no vaya a tomar agua. Primero dígale: Señor, ¿por qué me despertaste? No está ahí, ¿no? Pero si vos seguís el orden de la carta, de la oración de Jesús, sí está acá. Bien. En cuanto a cómo Jesús lo ora, ¿sí? En cuanto a su tono, Jesús tiene los ojos puestos en la cruz, ¿sí? Esto Jesús no lo hace, capaz que él estaba un poco con un poco de tristeza, pero no se olvide que Jesús, él ya sabía que él iba a vencer. Hay una oración, después comienza toda la tribulación y todo lo que Jesús pasa, pero él sabía que había un final, y el final era un final de victoria. Entonces Jesús no le dice: ay, Padre, glorifícame a mí para yo glorificarte a ti. No, Jesús estaba en victoria, él ya sabía lo que iba a pasar. No era un oráculo, ¿no? Pero había una promesa del Padre. Entonces nosotros no precisamos saber el futuro, porque Dios ya nos prometió muchas cosas. ¿Sí? No precisa ir al horóscopo, ni al chino ni al español.
No, no lo necesitamos. No precisamos un oráculo, no precisamos alguien que nos diga y que nos determine qué es lo que va a pasar en el futuro. Porque hay un futuro ya marcado para usted. Dependiendo cómo yo lo quiera vivir y transitar, ahí la decisión está en mí. Amén. Jesús estaba completamente seguro de todas las peticiones a Dios y todas sus peticiones eran